Bueno, continuamos con la unidad 5 del curso de ingreso de la materia filosofía, con el punto 4.2, donde primero vamos a hablar del problema del otro. Cuando hablamos de otro, estamos haciendo una diferencia entre el yo y justamente algo que no es yo. Entonces, ahí está nombrado como mismidad y diferencia. Mismidad en el sentido de lo mismo, uno, ¿no? El yo y uno otro, una diferencia. Vamos a ver qué problemas se suscitaron desde el punto de vista ético, este problema del otro. Ahí tenemos el Power, eh, la unidad 5.42a. El problema del otro. Múltiples dimensiones del otro. La filosofía no siempre estuvo presente esta cuestión del otro. Es como un tema que empezó a ser más fuerte o en el siglo XIX y obviamente en el siglo XX. El otro, ¿a qué hace referencia? Dice, el otro es comprendido como lo diferente a lo propio, a lo esperable o normal. Normal aquí no estamos hablando de una cuestión psicológica, sino de lo habitual, de lo que en una cultura o en un pueblo, en un grupo es esperable. Si yo estoy en un grupo y tengo determinadas costumbres y me visto de determinada manera, cuando viene otro, otro con otras costumbres, habla de otra manera, hace otras cosas, uno dice, este no es del grupo, ¿no? Como que uno lo percibe como extraño, ajeno. El otro significa, dice ahí, lo que escapa al modelo habitual a seguir. Seguimos. ¿Qué pasó en el siglo XVII y XVIII? Se postuló un sujeto más bien encerrado en su conciencia, o sea, un yo solitario, y que puede acceder a la verdad sin necesidad de un otro. Es como si la razón solita pudiera entender, comprender todo, y no me hace falta otro. Entonces, ¿qué ocurrió? Primero se pone un yo y después aparece el otro. No estoy diciendo que el otro no sirve, no existe, pero primero está el yo, ¿no? Un poco el planteo burgués es ese, pero también el planteo muchas veces desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con Descartes? Primero, un yo que piensa, pienso, ¿no? Y ese yo está solito ahí. Sostiene, entonces, estos pensadores sostienen que el otro no nos constituyen, porque justamente es algo extraño, es algo que está por fuera. Lo que está por fuera, entonces puede llegar a ser algo desconocido. Hasta el propio cuerpo en un momento Descartes dice, la conciencia piensa, ¿no? Yo pienso, luego existo. Pero el cuerpo me resulta también algo extraño, ni siquiera es algo que tenga que ver estrictamente con la conciencia, con las ideas. Bien, entonces ahí lo otro como extraño. Ahora, ¿qué había pasado en el siglo XIX? Donde el problema de lo otro empieza a tener como otro protagonismo. Hasta ahí un poco siglo XVII, siglo XVIII. Pero en el siglo XIX tenemos estos dos pensadores, ¿no? Hegel y Marx, que van a decir que toda identidad se define por relación. O sea, no existe un individuo aislado solo. Ejemplo, siguiendo el Power. Si alguien quiere decir quién es, ¿qué va a decir? Soy el hermano de, soy hijo, soy amigo, soy hablante de una lengua, soy habitante de un lugar. ¿Se entiende? Todas relaciones. Si sacamos esas relaciones, la identidad se vacía. Son todas relaciones e instancias sociales que implican a otros. O sea que no hay ningún sujeto que diga yo soy y nada más y no nombra a nadie más. No, yo soy argentino, yo soy hincha de tal, yo soy amigo de, yo soy hermano. O sea, son todas relaciones sociales. Sin embargo, este tema del otro como lo extraño y lo prescindible se mantuvo, dice ahí.
el otro siguió siendo lo extraño. O sea, ya no solo si me constituye o no, sino el extranjero. Es algo que no es de mi cultura, no es de mi grupo. Eso siguió funcionando. O sea, por un lado tenemos dos problemas que a lo mejor el manual no sé si está del todo clarificado, pero por un lado está el problema de si el otro me constituye o no. Ya vimos que para una corriente de pensamiento, siglo XVII, siglo XVIII, hay un yo que parece que se arma solito sin un otro. Para el siglo XIX está Hegel y Marx que nos vienen a decir, no, todo sujeto se construye en relación con otros. Pero el problema del otro empieza a tomar un carácter de extrañeza, es decir, ya no solamente si me constituyo o no con otro, sino que el otro es lo extraño. Es decir, no sé quién es un extranjero, habla otra lengua, se viste de otra manera, hace otras cosas que no son las mismas cosas que hago yo. Entonces empieza a ocurrir que hay una rivalidad, yo versus otro. El otro se sostuvo como lo diferente, que no se ajusta a un modelo hegemónico de ser humano. Ejemplo, al modelo de hombre europeo, o bien para la antigüedad al modelo de hombre griego, que es lo que no era griego eran los bárbaros, los pueblos que venían de otros lugares que no eran griegos, que no hablaban la lengua griega. Entonces, el otro se fue encarnando en diferentes figuras. La primera es esa, el extranjero. Pero también empezó a armarse de otras maneras, ¿no? El desposeído, el judío, el negro, e inclusive la mujer, ya lo vamos a ver ahora. O sea, la mujer respecto del varón es como un otro, ¿no? Otro, otra. Bien, o sea, todo eso no soy yo. Entonces queda por fuera, no me constituye, es algo ajeno. En el manual hay como tres dimensiones. Entonces está el yo como algo psíquico, que en algún momento se va a tener que interrogar respecto de otro, porque se da cuenta que no está solo. Y entonces aparece lo interpersonal, que es el problema del encuentro con un otro, que es lo ético. O sea, en algún momento uno se encuentra con otros. Por supuesto que de entrada, si uno tuviera que hacer un planteo más psicológico, el otro está primero, porque los padres o quien te crió está antes que vos, y ya un otro está antes y te constituyó. Es casi obvio. Así que esta cosa del yo absoluto, individuo, ahí aislado, es casi a veces inentendible. Bueno, y está la otra, que es la dimensión colectiva. O sea, está el yo, lo interpersonal y lo colectivo. Lo colectivo es lo político. O sea, cuando hablamos de cómo habitar el mundo, cómo todas esas singularidades conviven, acuerdan y logran habitar un territorio y el mundo. Bueno, vamos a la ética de la responsabilidad. En el siglo XX, las guerras mundiales justamente revelaron el fracaso del proyecto moderno burgués y de todo individualismo indiferente ante el otro y el sufrimiento ajeno. Esto del individuo solo, ¿no? ¿A dónde lleva eso? Casi inevitablemente a la guerra. Es decir, yo soy alguien independiente y tengo que sostenerme y vos también, y muchas veces hay indiferencia frente al otro, no hay acuerdo ni mucho menos ni posibilidad de convivencia. Muchas veces es matar, o sea, o es uno o el otro, es una cuestión de rivalidad bélica. Entonces muchas veces en contraposición a esas corrientes universalistas donde solo tiene que existir un modelo o alguien único, no lo otro. Recuerden que el modelo, lo vimos en el video anterior, el modelo es generalmente es el europeo, ¿no? El modelo del ideal europeo, del hombre con determinadas características, sobre todo el varón, con determinadas características, ¿no? Alto, rubio. Bueno, ¿quién dijo que eso es un modelo único y que eso es modelo de, no sé, conocimiento, belleza? Y las otras culturas pueden tener otros modelos. Entonces, esas corrientes universalistas, ¿no? Contra eso surgieron posiciones comunitaristas. Un poco ya lo vimos
en el video también pasado, esta cosa de entre universalismo y comunitarismo, las cuales sostienen que las identidades de las comunidades particulares no pueden estar representadas por las éticas universalistas, dado que estas últimas, al proponer un ideal de ser humano y sociedad, no tienen en cuenta las diferencias culturales y la diversidad de otros que hay. Si yo pongo un solo modelo de ideal, no respeto la diversidad y las formas distintas. Pero también hay otro problema. Si las corrientes comunitaristas también se cierran y dicen mi comunidad es mejor que la tuya, o yo me cierro y entonces no me importa tampoco nada del otro, o sea, el problema se puede suscitar yendo por el universalismo o por el comunitarismo. Las dos pueden generar un problema, porque las dos cierran a la posibilidad de un otro. El universalismo es, yo digo que este modelo tiene que ser universal, anulo la diversidad. Y el comunitarismo es, mi modelo es mejor que el tuyo, entonces yo me cierro. Y también, casi como que estamos en el mismo problema, si extremamos las posiciones. De allí, ¿no?, la necesidad de una importancia de una filosofía intercultural que piense esto de la diferencia, el respeto por la diferencia, pero al mismo tiempo el sostener un acuerdo o algo donde lo intercultural exista, las relaciones, sin perder la singularidad. Entonces, ¿cómo hacerse responsable del otro sin cerrarse y sin perder la singularidad? Vayamos ahora a un filósofo importante que trabajó este tema del otro, que fue Emmanuel Levinas. Considera a la ética como la filosofía primera, no como una rama de la filosofía. O sea que, fíjense, filosofía primera significa que está antes inclusive casi, podemos decir, que el pensamiento. Porque uno dice la filosofía es el pensar. Sí, pero él está diciendo no, la ética es primera. O sea, el encuentro con un otro es primero. ¿Por qué? Dice, porque el pensamiento siempre se dirige hacia algo extraño. De hecho, cuando uno es niño, cuando uno empieza a pensar, siempre está pensando algo que no sabe y que le es extraño. Y cuanto más la extrañeza de los otros. ¿Quiénes son estos otros que no soy yo? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Cómo piensan? ¿Qué hago cuando me encuentro con estos otros? ¿Los escucho, los anulo, los niego? Dice, el encuentro cara a cara con otro es una relación ética. ¿Por qué? Porque justamente se empieza a revelar algo que no soy yo, es lo otro. Esa relación no es como la relación de conocimiento, donde se pretende dominar un objeto. En efecto, el pensamiento occidental, ¿no?, para el pensamiento occidental, conocer algo es subsumirlo en una esencia o un concepto. Esto ya estaba en Nietzsche. Se le quita extrañeza al objeto porque se lo acomoda a las categorías propias. Entonces, en la relación de conocimiento yo puedo decir, sí, voy a conocer algo que no soy yo, pero lo que hago es adaptarlo a mis categorías. Entonces le quito la diferencia. Lo hago propio, ¿no? Me lo apropio. Entonces, para Levinas, eso es una forma de violencia simbólica, diríamos, una forma de violencia hacia la alteridad, porque se le da un sentido propio y no se deja que se exprese la diferencia. Ya estamos en el problema ético ahí. La primera tarea de la filosofía es dejarse atravesar por el otro. No es que somos libres, fíjense esto qué interesante, no es que somos libres por una autonomía absoluta, sino que somos libres cuando respondemos al otro. ¿Qué es responder? Ser responsable. Responsable es el que responde. O sea que siempre hay un otro al que hay que responder. No es que uno está solo ahí siendo libre, haciendo lo que quiere, porque hay un otro. Y sobre todo cuando el otro sufre. Entonces dice Levinas, el otro interpela, ¿no? Y hay que responder. El otro está ahí. Especialmente frente al sufrimiento y la injusticia, ¿no?, cuando aparece el dolor. Entonces la subjetividad siempre está descentrada por ese otro.
No es que hay un yo quietito, solito, solitario, aislado, no, no, no. Siempre hay un otro que descentra, que mueve, que moviliza, que me saca del centro. Por eso, la respuesta siempre tiene que ver con la hospitalidad, o sea, cómo lo recibo al otro, ¿no? Si no está eso, volvemos de nuevo al mismo problema. Puede ser que uno lo anule, lo mate, etc. Vayamos ahora al problema del género, pero también teniendo siempre en cuenta esto del otro. ¿Por qué? Eh, Porque acá va a aparecer una pensadora, ¿no? Eh, Simone de Beauvoir, que justamente planteó que la mujer podría llegar a ser la otra del varón, es decir, lo extraño al varón, pero pensémoslo cómo fue trabajado. Los feminismos, hay distintas formas de pensar, ¿no? El feminismo, cuestionan el ideal abstracto de ciudadanía y denuncian una jerarquía social entre el varón y la mujer, ¿no? Pensemos esto a grandes rasgos, después en las clases habrá más tiempo para debatirlo, pero se plantea una cuestión jerárquica. Vamos a ver que inclusive en Aristóteles, en Kant, en algunos pensadores también está esto, ¿no? Como que varón y mujer se diferencian, pero no en el sentido igualitario justamente de lo que se va a trabajar con los derechos, sino que en superioridad e inferioridad. Bueno, Simone de Beauvoir en 1949 publica El segundo sexo, donde sostiene que la mujer fue considerada justamente como la otra en relación al varón. Esto que decíamos, lo extraño, lo diferente. Es decir, la figura del varón nunca es un otro. ¿Por qué? Porque se ubica en el centro, en la autoridad, en el lugar del yo. Mientras que las mujeres fueron identificadas con el rol de inferioridad, ¿no? Como la cultura masculina, ¿no? Lo que hoy se llama, digamos, patriarcado, o la cultura masculina, les ha atribuido. ¿Pero hay algo biológico que justifique eso? Evidentemente no. No hay nada biológico ni natural que dé cuenta de esa supuesta inferioridad de las mujeres. Así que ya eso es casi absurdo. Sin descontextualizar, porque cada época, imagínense que es un lío, pensar en cada época. Recuerden que Aristóteles, Platón, los antiguos hablaban de esclavos como si fuera lo más normal del mundo. Nosotros hoy decimos, ¿cómo? Alguien no es que nace esclavo, en tal caso alguien socialmente lo esclaviza a otro, pero no es que nacen esclavos la gente. Bueno, estaba naturalizada la idea de que alguien podía nacer esclavo. Lo mismo pasa esto, ¿no? Pero fíjense qué raro que es esto. Aristóteles sostiene que hay una jerarquía social fundamentada en un orden natural. El hombre, el macho, el varón, tiene aptitudes naturales para gobernar y las mujeres, los esclavos, los niños, obedecen. Son jerarquías. El varón aparece como lo racional, lo activo, lo fuerte, mientras que la mujer es emocional, pasiva y débil. Hoy resuena todo muy absurdo. En Kant también los varones tienen inteligencia profunda y las mujeres tienen aptitudes para otras cosas, para lo bello, lo superficial, ¿no? La limpieza, la modestia, el pudor. Bueno, otra locura que hoy no podríamos sostener. Entonces el discurso filosófico tiene una pretensión crítica, pero excluyó a las mujeres como sujetos y se volvió androcéntrico. Universalizó el punto de vista del varón. Esto fue un problema aún dentro de la filosofía. Entonces, ¿qué pasó con la cuestión de las reacciones que empezaron a surgir, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Declaración de la independencia de los Estados Unidos. Las fechas búsquenlas ustedes, estamos hablando entre los siglos siempre 17, 18, 19 que empezaron a ocurrir cosas, pero bueno, especialmente desde el siglo XX donde empieza a surgir algo fuerte respecto a estos que decíamos, ¿no? La teoría de género, el feminismo, las luchas por los derechos. Pero bueno, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, después de la Revolución Francesa, ¿no?
Reconocen el derecho a la propiedad, derecho a la resistencia. Cuando alguien viola una propiedad, uno puede resistir, derecho a la seguridad, a la igualdad jurídica. Pero, oh casualidad, ¿qué pasa con los derechos no reconocidos a las mujeres? O sea, esos derechos no estaban involucradas las mujeres, porque siempre inclusive empezó a hablarse de hombre como sinónimo de varón. De hecho, muchas veces se habla de hombre como sinónimo de varón. O sea, se perdió esta idea de que hombre es varón, mujer o persona. Entonces, desde el siglo XVIII, Revolución Francesa en adelante, se proclaman ideales de emancipación, de igualdad, pero las mujeres quedaban excluidas de los derechos civiles y políticos, que las mujeres quedaban excluidas de la ciudadanía. Es un tema terrible, apasionante, difícil, pero uno podría esgrimir distintos argumentos, pero ninguno justifica, ninguno es claro, ninguno termina de explicar qué pasó. Hasta ahora, siglo XX, las mujeres no podían votar, no podían participar de la vida política. Bueno, por todo eso surgen feminismos, se construye una teoría de género y se empieza a abrir más la cuestión, ¿no? Porque va a haber otras identidades de género sexuales que van a explicar otro tipo de problemas sobre la diversidad de formas de vivir, bueno, el placer, la vida, el sexo y el respeto por esa diversidad. Entonces, todo esto muestra que las identidades subjetivas del hombre y la mujer dependen de las relaciones sociales. Entonces, sexo, género, sexualidad, cada cultura las va concibiendo, son categorías que van produciendo un determinado orden. Cuando decimos sexo, en general estamos hablando de algo que remite al cuerpo biológico, es decir, un cuerpo masculino, un cuerpo femenino, estamos hablando de lo biológico. Cuando decimos género, estamos hablando de otra cosa, estamos diciendo que es la posición que asume un sujeto respecto de su identidad sexual, de su percepción y de su forma de goce. O sea que en un cuerpo masculino alguien podría vivir, identificarse con un modo de goce femenino. Entonces ya el género es una construcción distinta a lo meramente biológico. Lo biológico no determina que ese sujeto tenga una forma de gozar determinada. Puede que le guste un varón o una mujer y él tener un cuerpo de varón, mujer, y entonces su biología no determina cómo tiene que vivir su vida sexual o sus formas. Cuando hablamos de sexualidad, en realidad hablamos de algo más amplio, no solo hablamos de genitalidad. Me parece que acá sí o sí el psicoanálisis tiene mucho para decir, cosa que en el manual no está demasiado ahí citado. Pero bueno, la sexualidad es toda la vida afectiva de un sujeto, toda la vida, inclusive independientemente del género, porque que alguien ame a otro es independiente a veces del género. Es decir, se puede amar a un varón, a una mujer, a un hermano, a un hijo, a un amigo. Y el niño, el bebé, cuando es chiquitito, también ya tiene una vida de sexualidad, por lo menos Freud cuando trabaja todo esto dice que la sexualidad es infantil. O sea que ya el niño, en lo oral, en el succionar el pecho materno, en el chupete, en el llevar el dedo a la boca, ya hay placer y ya hay goce sexual. Es la zona oral, que después se puede trabajar y desplazar a otras zonas del cuerpo, pero sexualidad es en un sentido amplio de afecto, de energía sexual libidinal. Entonces, el género es una construcción social, la sexualidad es más amplio, y cuando hablas de algo biológico, te referís al cuerpo, no estás necesariamente hablando de género allí, ¿no? Bueno, todo esto se empezó a trabajar, ¿para qué? Para poder producir teoría y que eso sea plasmado en derechos. Porque durante mucho tiempo, mucha gente que tenía un modo de vida o una sexualidad diferente no podía vivir en paz. Eran perseguidos, hasta matados, o se los trataba de perversos, de desviados, de anormales. Era un poco lo que decíamos antes con el tema de lo otro, ¿no?
Es decir, no eran lo normal, lo esperable. Y todo lo que va surgiendo como identidades emergentes. Hoy no vamos a hacer un detalle de esto porque estamos en un curso de filosofía y lo que queremos entender es que acá hay un problema ético y estaría bueno que cada uno, sí, después pueda ver esto de las pluralidades subjetividades, ¿no? Identidades emergentes y el respeto por la elección y la vida de los otros, ¿no? Sexual, cultural, política. El sexo no determina naturalmente el género. El género se construye culturalmente, esto de ser niña, ser niño. Para Judith Butler, una filósofa, el género es performativo, o sea, las identidades sexuales se constituyen a partir de las acciones de los sujetos y no por las características anatómicas. El género se hace, se actúa. ¿Qué pasó a partir de la década del 90? Ya, pleno siglo XX, se producen cambios importantes. Caída del muro de Berlín, esta cosa de Oriente, Occidente o Estados Unidos, Rusia, ¿no? Esto traten de buscar información. Hay migraciones a nivel global, problemas de todo tipo, como ahora está la pandemia, y bueno, también hay problemas de migraciones de pueblos que migran, que se van de un lugar a otro. Fragmentaciones identitarias y cultura. Eh, fragmentación identitaria y cultural por la globalización, es decir, se van perdiendo identidades. Fíjense que cuando un pueblo migra o grupos migran a otro, van perdiendo su identidad porque tienen que estar viviendo en otra cultura, entonces van perdiendo sus formas propias. Crisis de grandes relatos. Es decir, esto era verdad. Bueno, entra en crisis o en sospecha o en duda. Este tema del universalismo que ya vimos, es decir, este es el modelo de hombre, esto es lo que hay que creer, esto es lo que hay que ser. Bueno, entra en crisis el modelo ilustrado, ¿no? De cómo hay que ser, proveniente de Europa sobre todo. Y surgen minorías o identidades políticas no tradicionales frente a estos modelos sociales hegemónicos. Ejemplo, distintas identificaciones étnicas, culturales, sexuales, de género, que empiezan a luchar por su reconocimiento y por sus derechos. A eso justamente lo llamamos pluralidad de subjetividades. ¿Quién es que toma también esto como un tema? La filosofía intercultural. La pluralidad, sostener la pluralidad de voces, de etnias, de culturas. Entonces, la crítica está hecha a un sistema etnocéntrico e injusto, ¿no? Que excluye a los grupos diferentes, a minorías o identidades diferentes. Se postula una vinculación entre culturas diferentes, pero sin que se asimile una a la otra y sin sostener un igualitarismo ilustrado. O sea, tanto grupos respecto a la cuestión sexual, de género o etnias o ideologías diversas, como culturas, lo que importa es cómo se relacionan sin que cada una pierda su singularidad, lo propio que ha construido, como ninguna anula a la otra. La actitud ética ¿qué actitud ética hay que asumir frente a la otredad, frente a lo otro? ¿Qué hay que hacer frente a lo que no es uno, a lo extraño, a lo extranjero? Preguntas. ¿Cómo vincularnos con el otro sin anular su diferencia y singularidad? ¿No? Esto de que en lo micro, en lo cotidiano, dice, no, vos tenés que hacer las cosas así como yo te digo. ¿Cómo articular las diferencias en una democracia? Preguntas que quedan planteadas acá, abiertas. Finalmente, el tema de la atleta española, María José Patiño, que está al final del texto, que es un pequeño relato de un atleta, ¿no? Que en un determinado año, ahí dice 1988, pero me parece que es un poquito antes, 1986 creo que fue. El Comité Olímpico, los Juegos Olímpicos, ¿no? Pedían un certificado de feminidad para competir en... Ella saltaba vallas, corría, ballista.
Entonces, no querían que en las competencias de mujeres participen varones. Entonces, para saber si una persona era varón o mujer, tenían que rasparle un poco la mejilla del lado adentro, dentro de la boca, para ver si las células tenían algún cromosoma, ¿no? Y que indicaba que era varón. Bueno, efectivamente, a María José Patiño le sale, ¿no?, en el análisis que tenía un cromosoma Y. Pero, ¿qué pasó? Escándalo. No es mujer. Ella tenía toda la forma de mujer, todos los atributos de, digamos, de cuerpo femenino, y y se presentaba como mujer porque no se veía otra cosa que un cuerpo femenino. Bueno, sin embargo, eh, se descubrió, digamos, a su vez que había otras dificultades, que tenía los testículos ocultos, pero no tenía útero ni tenía ovarios. Entonces, ¿qué pasaba? Se le prohibió competir, se le despojaron de los títulos, la burlaron, la echaron, o sea, la pasó muy mal. Después empezó ella a hacer una demanda, un juicio, consiguió un genetista, trabajó y le devolvieron todos los triunfos y le reconocieron. Pero ¿qué pasaba? Su condición genética, dice ahí, ¿no?, en la que, aunque había un cromosoma ahí y sus testículos producían testosterona, sus células no reconocían esa hormona masculinizante. O sea, tenía la hormona masculina, pero eso no generaba sus características de varón. Por eso su cuerpo no desarrolló rasgos masculinos, al tiempo que también produjo estrógenos. Y sí desarrolló todo lo femenino. O sea, le encontraron un cromosoma, ok, pero ¿eso es el criterio para discernir si es varón? Por eso terminamos con esta pregunta. ¿Cuál es el criterio para discernir el género? ¿Quién decide si alguien es mujer o varón? El, el comité dijo, uy, encontramos una célula, ¿no?, masculina, un cromosoma. Es varón, pero nada indicaba que era varón. Eso es como muy claro y muy evidente que esa persona vivía su vida como mujer y no como varón. Pero bueno, todo eso fue terrible porque fue maltratada, abucheada, imagínense, le sacaron todos los premios. Después recompuso todo y ganó un juicio. Pero hoy en día todavía es más fuerte, porque hoy podemos decir que una persona ni siquiera puede tener un problema genético y sin embargo asumirse, ¿no? Como dijimos, lo biológico no determina el modo de vida, de gozar o de vivir de un sujeto. Entonces, todas estas cosas son importantes para pensarlas desde la ética, que esto era el propósito de esta unidad, y cómo estar, ¿no?, preparados frente a la diversidad para cualquier profesional. Estamos en la universidad y nos vamos a formar como profesionales. Cómo estar atentos a toda esta diversidad cultural, sexual, étnica, ¿no? Cómo respetar al otro en sus derechos a vivir, ¿no?, a gozar o a disfrutar de la vida de distintas maneras que a lo mejor no son las de uno. Bien, este era el problema ético fuerte que espero que después en las clases se pueda trabajar un poco más, debatir y que ustedes lo puedan estudiar y analizar con más profundidad. Bien, hasta aquí esto. eh, Vamos a cortar y espero que les haya servido y nos estaremos viendo, ojalá en alguno de los pasillos o clases de la universidad. Chao, hasta luego.